Estamos en espera. Hola chicas, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Eli. Buenas tardes. Hola, chicas. Buenas tardes. Hola José Luis. Buenas tardes. Pues ya podemos empezar, ya son las 5. Bueno, vamos a empezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena Llena eres eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres. bendita eres Entre entre todas todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bendito es vientre, el Jesús. fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros ruega los por nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, salva nuestra patria, aumenta nuestra fe. Salva nuestra patria. Bueno, como les había prometido ayer, vamos a ver ahora a la Virgen María en la catequesis de México. En la primera parte ya hemos visto cómo Jesús resucitado envió a sus apóstoles a anunciar el Evangelio a todas las criaturas. Pueden ver Mateo 28, 18 al 20. También hemos visto que esta misión es la misión fundamental de la Iglesia de Cristo. Como dice el Papa Pablo VI, evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Evangelii Nunciandi 14. Así que si, por ejemplo, algún poder pretendiera impedir a la Iglesia realizar esta misión, iría contra el mismo mandato misionero de Cristo Jesús. Evangelizar no es algo que la Iglesia pueda negociar, es un imperativo de su fundador. Pero como las situaciones de la historia cambian, la Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, tiene que buscar nuevos caminos de evangelización que respondan a las nuevas necesidades de los pueblos. El principio fundamental de la catequesis es la doble fidelidad. Fidelidad a Dios, a su palabra, al depósito de la fe, 1 Timoteo 6:20, pero también fidelidad al ser humano concreto, como destinatario no pasivo del mensaje de salvación. Entonces tenemos que ser fiel a Dios y fiel al hombre. Ya San Pablo previene a Timoteo sobre un peligro, el peligro de que pueden haber falsos doctores que enseñen errores en vez de enseñar la verdad que nos dejó Jesucristo. Y por eso exhorta a San Pablo a Timoteo a que guarde el depósito de la fe. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se ha realizado la evangelización en México? ¿Cómo se ha realizado la evangelización en México? Según la historia de la Iglesia, la historia de la humanidad, Hernán Cortés celebró la primera Pascua en el puerto de Veracruz en el año de 1519, con la tripulación española en la cual venía un sacerdote, al menos, y también con los autóctonos, las personas aborígenes de estas tierras. Al parecer, Hernán Cortés, hijo de su tiempo, era muy político, pero también muy religioso, y quería ganar nuevas tierras no solo para el rey de España, sino también almas para el Dios de los cristianos. Está atestiguado que los primeros evangelizadores, entre los que recordamos a los 12 primeros franciscanos,
número simbólico por aludir a los apóstoles de Cristo, fundamento de una iglesia nueva. Traían imágenes de Cristo y de la Virgen María que iban poniendo en los templos de los dioses locales. Hay muchos ejemplos de vírgenes de la primera evangelización, como por ejemplo la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Zapopan, la Virgen de Oaxaca, no me acuerdo cómo se llama. Hay muchos ejemplos. De ¿De Juquila. Juquila? La de Juquila. O sea, los evangelizadores traían imágenes de las vírgenes. Se dice también que el mismo Hernán Cortés quiso poner la cruz encima del templo de Quetzalcóatl y así muchas cosas suceden. Ellos lo hacían de muy buena fe porque pensaban que era lo correcto. Esta acción ahora nos parece una gran falta de respeto a la cultura local y a los sentimientos religiosos de los aborígenes. Confrontar. No escuchamos. No se oye. No se oye. Bueno, ¿sí me escuchan? Ahorita ya. Ya. Bueno, entonces les decía que Fray Bernardino de Sahagún conserva un escrito que se llama El diálogo de los 12 primeros misioneros con los Tlamatinimi. Los Tlamatinimi eran los sabios aztecas, ¿verdad? Y entonces ahí hace ver cómo los 12 misioneros de buena voluntad, cometen un error, digamos de buena fe, cometen un error cuando insultan a los dioses locales y dicen, qué feos están los dioses de ustedes. Nosotros les venimos a predicar al verdadero Dios, pero estaban insultando a los dioses locales. Entonces los Tlamatinimi respondieron, pues si nuestros dioses han muerto, muramos también nosotros con ellos. O sea, eso es tener dignidad, defender la propia identidad, defender la propia cultura. Así es como nosotros comprendemos la grandeza del acontecimiento guadalupano. En esta cultura que no se comprendía, en esta cultura de choque, de trauma, de incomprensión, se hace presente la Virgen de Guadalupe como enviada de Dios y hace ver que en realidad Jesucristo no viene a despreciar la cultura. Jesucristo no viene a destruir la cultura. Jesucristo viene a enaltecerla. Por eso la Virgen no desprecia, no habla mal de los dioses locales. Al contrario, dice, yo soy la madre del verdadero Dios, del Ipalnemowani, del Tloquenahuaque, o sea, del Señor por quien se vive, del Señor que está cerca de nosotros. O sea, vean cómo la Virgen usa las categorías teológicas de los indios con mucho respeto, pero ella no dice, yo soy Dios, adórenme a mí. No, yo solamente soy la servidora, soy la madre del Señor, pero adoren al verdadero Dios. Por eso, la Virgen de Guadalupe es la gran evangelizadora de México. Y los obispos han reconocido que en este mensaje se encuentra un grande ejemplo de inculturación del Evangelio. O sea, ella nos dice cómo hay que inculturar el Evangelio, llegando con una actitud de humildad, de respeto, de diálogo, no de destrucción, por favor. Pero repito, no podemos juzgar a los españoles de aquella época porque ellos pensaban que estaban actuando correctamente al actuar así despóticamente, ¿verdad? Y destruyendo los templos. Ellos pensaban que estaban en lo correcto, ¿verdad? Entonces, no es justo juzgar a personas de otra época con los criterios de nuestra época. Eso no es justo. Hay que ponernos en el contexto, o como dicen, hay que ponernos en el zapato de los demás. Bueno, entonces, en estas circunstancias difíciles tiene lugar el acontecimiento guadalupano.
que hizo posible lo que parecía imposible. Que un pueblo que primero huía de los advenedizos, luego se amontonara para pedir el bautismo de sus hijos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué primero los indios huían de los conquistadores y luego querían que los misioneros bautizaran a sus hijos? ¿Cómo se explica ese cambio en el pueblo? Pues yo creo que el Espíritu Santo, Dios que actúa en la historia, se sirvió de la imagen de la Virgen de Guadalupe para atraer a las personas de estas tierras, a estos pueblos, ¿verdad? Para atraerlos hacia la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Esto está relatado en el Nican Mopogua. El Nican Mopogua ha sido atribuido a Antonio Valeriano, un indio culto y gobernador de Azcapotzalco. Era un hombre muy sabio que sabía el náhuatl, el latín y el castellano. O sea, era la persona indicada, como otro San Pablo, para transmitir el Evangelio de Jesucristo en la cultura de la gente de estas tierras. Antonio Valeriano. Algunas veces se ha dicho que las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego han sido un recurso de los españoles, de los evangelizadores, para que los indios creyeran. Pero parece que no es cierto eso, porque si ustedes leen con atención el Nican Mopogua, no refleja una mentalidad española, más bien refleja una mentalidad indígena. Y si no, que me corrijan los que saben la cultura náhuatl. Nosotros creemos que no se puede negar la influencia tanto local, la cultura indígena, como tampoco extranjera. No se puede negar tampoco la influencia española, europea. El acontecimiento guadalupano es el acontecimiento fundamental de un nuevo pueblo y de una nueva cultura. Es un ejemplo de inculturación del Evangelio de Cristo en la sensibilidad del pueblo de la flor y del canto, in Xochitl Incuicatl. Y quien representa a Jesucristo es una madre amorosa, es una madre respetuosa que trata al indio con dignidad y que lo ayuda a entrar en diálogo con el obispo para que todos juntos construyamos, podemos incluirnos, la iglesia que Cristo quiere de nosotros. Las palabras en náhuatl que la Virgen le dice a Juan Diego cuando él está preocupado por la enfermedad de su tío son estas. Dice, Quix amo nican nican nimonansin. Ya se las había dicho el otro día. La curación del tío de Juan Diego, que se estaba muriendo, se llamaba Juan Bernardino, es el signo de la curación de un pueblo que también se estaba muriendo, pero que gracias a la intervención providencial de Dios a través de María, el pueblo resurge con una nueva identidad. Los historiadores que, en base a la carencia de documentos históricos, no toman en cuenta este acontecimiento guadalupano, nos parece que difícilmente explican la identidad del pueblo de México. Ahora bien, en cuanto a la validez del mensaje guadalupano, como es un mensaje considerado una revelación privada, la Iglesia distingue muy bien entre lo que es revelación pública, que es lo que está escrito en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, en las enseñanzas de los santos padres, en los concilios ecuménicos, en los dogmas de fe. Todo eso es revelación de Dios pública. En cambio, lo que Dios dice a las personas particularmente o en las supuestas apariciones de la Virgen María, son revelaciones privadas. ¿Qué valor tienen estas revelaciones privadas, como en nuestro caso el mensaje guadalupano? Escuchemos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 67. Dice así: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo,
no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Eso es un texto muy importante, ustedes lo pueden confrontar en el Catecismo de la Iglesia Católica número 67, para que ustedes valoren lo que es el mensaje de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, como también tantos mensajes que han habido, por ejemplo, los de Fátima, los de la Virgen de Fátima a Santa Lucía, a los niños de Portugal, también a Bernadette en Francia y muchos así. O sea, no pertenecen al depósito de la fe estrictamente, pero sin embargo, Cristo se pudo haber servido de ellos para darnos un mensaje en la situación actual de la Iglesia. ¿Sí quedó claro eso, hermanos? Sí. Bueno, ahora, como les decía ayer, les voy a poner varios ejemplos de varios catecismos aquí en México que toman en cuenta el acontecimiento guadalupano como modelo evangelizador. Bueno, la primera obra que les presento es la de Jesús García Gutiérrez y se llama El Catecismo Popular Guadalupano. Editorial San Pablo, primera edición fue de 1945, México. Se los voy a mostrar ahorita. A ver, ¿dónde está Aquí lo tienen. No sé si lo pueden ver. Un poquito No. más para su derecha. Ándele ahí. Allá, Pero más cerca. más cerca. Aquí lo tienen. Catecismo Popular Guadalupe. Este es un catecismo popular guadalupano a base de preguntas y respuestas. ¿Sí? Bueno. El siguiente catecismo que les quiero mostrar es el de la Comisión Episcopal de Evangelización y Catequesis. Más que catecismo, es una guía pastoral para la catequesis de México. Un rostro nuevo para la catequesis de México, 1992. ¿Cuál es el título? Ahora les digo. Entonces, guía Ajá. pastoral para la catequesis de México. Un rostro nuevo para la catequesis. Aquí lo tienen, aquí se los estoy mostrando. Sí. ¿Lo vieron? Sí. Bueno, este es muy importante. Nos presenta la pedagogía de Jesucristo. Nuestra pedagogía es la pedagogía de Dios revelada en Jesucristo. La revelación es una pedagogía divina. La catequesis asume la pedagogía de Dios. Y luego dice que es una pedagogía del amor, de los signos, del servicio, de la esperanza. Esa inspira la pedagogía de la Iglesia, ¿verdad? Sus procesos. Y también habla de la pedagogía de María de Guadalupe y nos da los rasgos de la pedagogía de Guadalupe. Dice, usa los elementos de la cultura para exponer el Evangelio de Jesucristo. ¿Se recuerdan que la vez pasada les decía que el documento de Puebla número 290 hablaba de que María es la madre educadora? Y también dice el número 290 de Puebla que ella es la pedagoga del Evangelio en América Latina. ¿Qué quiere decir pedagoga del Evangelio en América Latina? ¿Quién es el pedagogo? El pedagogo no es tanto el maestro. El pedagogo es el que te lleva de la mano hasta el maestro.
estrictamente hablando, el maestro es Jesucristo, el único maestro es Jesucristo. Pueden ver Mateo 23:8. El único maestro es Jesucristo. Mateo 23:8. María, entonces, ¿cuál es la función de María? Ella, como la iglesia, nos guía de la mano maternamente, respetuosamente, hasta el maestro que es Jesucristo. Jesucristo. ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, Sí. eso. Ahora vamos a mostrarles un tercer catecismo, documento aquí de México, dice así. Gabriel Rodríguez Martín del Campo. El autor es el padre Gabriel Rodríguez Martín del Campo, Catecismo Renovado Guadalupano. Catecismo Renovador Guadalupano de la Arquidiócesis de México, 1999. Aquí se los estoy mostrando, hermanas y hermanos. ¿Lo ven? Sí. A ver. Yo ya no lo veo, Fray. Este catecismo renovador guadalupano también es a base de preguntas y respuestas. ¿Sí? Sí. Bueno. Tiene elementos muy buenos como poesías y todo. Muy, muy bonito. Es una riqueza cultural que tenemos en México. Muy grande. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Tenemos de la historia de la Virgen de Guadalupe contada a los niños. Les estoy mostrando la historia de la Virgen de Guadalupe contada a los niños. Bajo la dirección del padre José de Jesús Aguilar Valdés. Bajo la dirección del padre José de Jesús Aguilar Valdés, editorial EDB del año 2006. Aquí lo tienen. Después de una introducción donde explica el mensaje, las apariciones de la Virgen a Juan Diego, presenta el Nican Mopogua bilingüe, o sea, tanto en español como en náhuatl. Esto me llamó mucho la atención porque es para niños, o sea que los niños ya desde su tierna edad empiecen a aprender las dos lenguas, la raíz náhuatl y también la de los españoles. Y por último, tenemos este ejemplo de la Arquidiócesis Primada de México, número 1, la pedagogía guadalupana para una evangelización inculturada. ¿Lo ven? Sí. Forma parte de una colección hacia la formación específica de los agentes de pastoral. Con todo gusto. Y presenta 20 temas sobre la Virgen de Guadalupe, la pedagogía de la Virgen de Guadalupe. Nada más se los voy a mencionar, los temas. Dice, primer tema, la inculturación. Segundo, el acontecimiento guadalupano, modelo evangelizador. Tercero, el mundo indígena. Cuarto, la conquista. Quinto, la evangelización fundante. Sexto, taller. Dios interviene en nuestra historia convirtiéndola en historia de salvación. Séptimo, María de Guadalupe, protagonista e interlocutora. Estamos en el diálogo entre fe y la cultura. Número 8, pedagogía y método de Guadalupe, diálogo, fe, cultura. 9, taller, actitudes de María de Guadalupe. Número 10, taller, el Nican Mopogua, expresión de fe desde la cultura. Número 11, los símbolos de la presencia de Dios en el Nican Mopogua. Número 12, los nombres de Dios. Número 13, diálogo y comunicación. Tema 14, taller de la agonía a la salud, el restablecimiento de un pueblo. Tema 15, las relaciones se transforman. Tema 16, el acontecimiento guadalupano, un camino de promoción humana. Tema 17, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, modelo de evangelizador. Tema 18, el santuario, lugar de encuentro. Tema 19,
María de Guadalupe, formadora de discípulos misioneros. Y último tema, el acontecimiento guadalupano, paradigma para la pastoral de la iglesia. ¿De quién es el autor de este? Es Arquidiócesis Primada de México. Ah, Está elaborada por un grupo de especialistas, sí. pero tiene la autorización del obispo Norberto Rivera Carrera. Sí. Es del 2012 la primera edición. Fray, una pregunta, el de niños es un sacerdote José de Jesús, ¿qué? Perdón. Aguilar, Valdés. Aguilar, yo creo que sí es el padre José de Jesús Aguilar Valdés. Ujú. Ven ustedes, hermanos, cuánta riqueza tenemos, y conste, nada más les dije 5 ejemplos, pero hay muchísimos. Cuánta riqueza tenemos en México, cultural y de fe. Sí, Y a veces ni nosotros mismos la conocemos. sí. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Es válido, es actual todavía esto? ¿O mejor eso hay que quemar todo eso y hay que olvidar la historia y hay que empezar de cero? ¿Ustedes qué opinan? No, Pues no. No, al contrario. Todo eso para mí sigue siendo actual. Hay cosas que no cambian con el tiempo. Pero eso, vean, Guadalupe es un ejemplo de inculturación del evangelio en nuestra tierra. ¿Hace cuánto empezó lo de la inculturación? Bueno, Mire, con la Virgen empezó, pero no lo conocíamos con ese exacto, nombre, ¿no? exacto. Miren, yo creo que no puedo decir una fecha exacta, pero sí puedo decir que el Concilio Vaticano II le dio un grande empuje a esto de la inculturación, ¿verdad? Pero es un tema reciente, como les decía antes, porque a veces juzgamos a la gente de hace 400 años con nuestros criterios. No, ellos no tenían esos criterios que nosotros. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II tiene un documento sobre las misiones, ¿no? Y entonces ahí hace ver cómo el evangelio hay que presentarlo a los diferentes pueblos, pero siempre respetando sus culturas. Oye. La Redemptoris Missio, después también de Juan Pablo II, muchos documentos que sean. Pero el documento de Puebla, les recomiendo el documento de Puebla, es muy rico en la inculturación del evangelio. El evangelio y la cultura lo pueden ver en el documento de Puebla. 1979. También el documento de Santo Domingo, en el número 15, fíjense lo que dice el documento de Santo Domingo. María es el sello distintivo de la cultura de nuestro continente, madre y educadora del naciente pueblo latinoamericano. En Santa María de Guadalupe, a través del beato Juan Diego, se ofrece un gran ejemplo de evangelización perfectamente inculturada. Está tomando las palabras del discurso inaugural del Papa Juan Pablo II. ¿Qué más, hermanas? Dígame. Precisamente fue el Papa Juan Pablo II cuando le llama la inculturación a la evangelización que hace la Virgen de Guadalupe. Él fue el que le metió esa palabra, inculturar. Exacto, el texto que les acabo de leer es de él. De ahí se toma. Muy bien, hermanas, me dio mucho gusto. ¿Qué más, hermanas y hermanos, alguna otra aportación que tengan ustedes? Ay. Bueno, dice que... Dígame. Pasa, Lolita. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Vamos a resumir el tema de María en la catequesis, entonces. Juntando lo de ayer y hoy, ayer veíamos principios generales.
Y hoy vimos un ejemplo concreto de inculturación, cómo el evangelio entra en un pueblo. Decíamos que es un proceso, ¿se acuerdan? Un proceso evangelizador que empieza, ¿se acuerdan con qué? El testimonio, ¿verdad? El testimonio, el primer anuncio, después, ¿se acuerdan? Sí. Después viene la catequesis, la profundización, después viene la pertenencia a la comunidad, los sacramentos, también la cuestión social. Es decir, si vivimos el evangelio tenemos que buscar la justicia, luchar por el respeto de los derechos de todas las personas, pero también cumpliendo nuestras obligaciones. Y finalmente, el aspecto misionero, ¿se acuerdan? Sí. Les decía que nadie da lo que no tiene. Si usted no tiene a Jesucristo, ¿qué va a dar? Nada, no va a dar nada. Entonces, es importante que recibamos el Evangelio. En este caso, es la misma Virgen la que nos trae el Evangelio de Jesucristo. Por eso ella es nuestra evangelizadora. La Virgen de Guadalupe es evangelizadora, ¿ya? Y entonces que nosotros recibamos ese mensaje, lo hagamos vida con la ayuda del Espíritu Santo y lo transmitamos a los demás. Bueno, creo que los primeros españoles no hicieron eso de siempre hay que respetar las diferentes culturas, porque no respetaron la cultura autóctona, porque simplemente, bueno, ese es mi punto de vista, espero a ver su comentario, Fray. Tenían su templo mayor y arriba del templo mayor incluso los hicieron a ellos mismos, a los indios, construir el templo mayor de los católicos, que es la catedral. Entonces, para mí es una afrenta muy fuerte la que sufrieron los indios. Exactamente. Sí, Lupita, yo acabo de explicar eso, Lupita. Esa era la manera de pensar de ellos, ¿verdad? Ellos pensaban que estaban en lo correcto. Ahora nos damos cuenta que es un error garrafal. Yo no puedo llegar a tu casa y pisotear tus dioses, discúlpame, se requiere respeto, ¿verdad? Pero en ese tiempo, es más, me atrevo a decir una cosa. Lean ustedes el Antiguo Testamento y lean, por ejemplo, Deuteronomio 12. Vean el Antiguo Testamento, ¿qué decía la palabra de Dios? No hagas pacto con los dioses de la tierra a los que vas a llegar, sino destrúyelos, destruye sus altares, derríbalos. Eso está en la Biblia también. O sea, pero era Antiguo Testamento. Por eso digo, hay que ubicarnos en el contexto. Se pensaba que así se actuaba correctamente, aplastando los otros dioses e imponiendo nuestro Dios. Ese no es el método. Por eso la Virgen de Guadalupe viene a corregir ese método evangelizador y dice, un momento, yo no vine a destruir la cultura, yo vine a respetar tu cultura, a ensalzar tu cultura, diciéndoles que yo soy la madre del verdadero Dios, ese Dios que ustedes adoran con el nombre, les dije, de Ipalnemowani, el Dios por quien se vive, del Tloquenahuaque, del Dios del junto y del cerca, etcétera, etcétera. Son como 5 nombres de dioses. Bueno, quiero decirle, Fray, el origen de las peregrinaciones precisamente fue que los aztecas pensaban que al dejar ellos de ofrecer los corazones, pues ya no se volvía a revitalizar la vida, el sol. Entonces, como los españoles pues dicen que ya no hagan sacrificios humanos, pues ellos hacían a hurtadillas, se quitaban bueno, ni traían zapatos, ni guaraches, y con esa sangre que les salía de la planta del pie, pues decían que con esta poquita sangre, que salga la vitalidad del Dios, para en aquel momento. Sí, hermano. Ay, no, hay muchas cosas, Fray. Está muy bonito. Sí, hay que conocer más nuestra cultura y también conocer más a Jesucristo, porque acuérdense que la catequesis es un encuentro con Jesucristo. Jesucristo quiere encontrarse con nosotros. Él respeta nuestra cultura. No viene a destruirnos. Jesús viene a llevarnos a la plenitud del amor y de la verdad. El reto actual, ¿cuál es? El reto actual es llevar el Evangelio de Jesucristo a las nuevas generaciones,
A lo mejor las nuevas generaciones ya no creen en esto. Yo me acuerdo cuando estuve en una misión con los indígenas allá en el norte de Jalisco, con los huicholes. Me acuerdo que una vez propuse, yo estaba con el padre Federico Mena y propuse, ¿por qué no hacemos una celebración de la Virgen de Guadalupe el Día de las Madres, ella que es nuestra madre? Y me contestó una maestra egresada de una escuela del gobierno. Me dijo, no, es que eso no es cierto, eso es pura mentira, eso lo inventaron ustedes. Entonces, pobres niños se quedan, o es verdad o nos están engañando. Ay, pues yo creo que los caminos de Dios son, pues solamente, o sea, son los correctos, ¿no? Y que Él de alguna manera se tenía que presentar en las diferentes culturas. Y como usted dice ahorita, ¿no? Pues en ese entonces se tuvo que realizar de esa manera la evangelización y la catequesis. Pues ahorita yo creo que para estos tiempos, creo que es todavía más difícil que para ese entonces, ¿no? De ese Sí. tiempo, porque ahora hay muchos niños, sobre todo muchos jóvenes, que sienten que tienen todo el conocimiento acerca del mundo y es más difícil llegar pues sí, a su corazón, ¿no? Y yo creo que en los antiguos pueblos sí tenían como más cerca como a Dios, ¿no? A lo mejor de diferente forma, de diferente manera lo veían, pero Dios, yo creo que Dios se manifiesta de diferentes formas y Él sabe los Aquí caminos dice, para llegar a cada cultura.